pasando apenas un hisopo por la cara interna de la mejilla, se puede descubrir un universo de información. Las preguntas pueden ser muchas. Mirando hacia atrás, bueno, ¿cuál es mi ancestralidad? O dicho de otro modo más coloquial, ¿de dónde son mis antepasados? Mirando hacia el futuro, ¿para qué enfermedades tengo más riesgo? ¿De qué me tengo que cuidar especialmente? Y anclados en el presente, un test sencillo y realizado por uno mismo en su casa puede revelar desde niveles de vitaminas hasta predisposición al hambre emocional e incluso qué tipo de dieta es más conveniente para nuestro cuerpo. Estos servicios están entre los que provee Genera, una compañía brasileña que llegó el año pasado a Uruguay. Genera procesa pruebas de ADN, ese hisopo en la boca, y amplifica eso que es tan fundamental pero invisible a los ojos, la genética. Aprovechando que mañana es el Día Mundial de la Salud, vamos a conocer más de su trabajo. Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el CEO de Genera, el doctor Ricardo Di Lázaro. Doctor Di Lázaro, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Romina. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, ahí su tono habla excelente español, pero tiene un tonito de portugués que los oyentes pueden deducir que viene de Brasil. Y es porque Genera lleva hace unos meses que desembarcó en Uruguay, pero es una empresa brasileña, ¿verdad? Un laboratorio brasileño que nació allá por 2010 a partir de una iniciativa suya mismo. ¿Cómo surge la idea? Sí, bueno, estoy acá en São Paulo, Brasil, entonces perdón si no me comprende mi español, pero voy a hacer el mejor que puedo. Y bueno, la compañía empezó en 2010, entonces ya hace casi 12 años, y nosotros siempre deseamos llevar todos los avances genéticos para los consumidores. Entonces, para las personas se quedaran más cerca de las descubiertas del ADN y de los riesgos, de todo que nuestra información genética puede pasar. La compañía empezó en la incubadora de la Universidad de São Paulo y crecemos mucho y después de como 11 años, ahora estamos en Argentina y Uruguay, ¿sí? Más de 200,000 personas ya hicieron testes genéticos con nosotros, entonces somos una de las mayores compañías de genética hoy de ese tipo de test. Interesante ese origen, ¿no? De una incubadora mismo en la Universidad de San Pablo mientras que usted estudiaba, mientras que terminaba la carrera. Sí, yo estaba estudiando medicina, después yo hice el maestría en genética y el doctorado, pero en aquel momento yo estaba terminando el curso de medicina. Uh-huh. Decía la orientación, digamos, que tuvieron desde siempre fue eso, poner a hacer más accesible para las personas y promover el bienestar, según veía en la página web, a través del autoconocimiento, dicen. Y bueno, y eso justamente lo dan a través del estudio de genética. ¿Qué tan comunes eran hasta ahora las pruebas de genética, los estudios de genética? ¿Y qué significa esto de también hacerlo más accesible? ¿Qué diferencia marcan, digamos, en lo que se venía haciendo hasta ahora? Exacto. Entonces, cuando hablamos de accesible, estamos hablando no solamente de costos, porque claro que los costos se bajaron mucho, pero aún no es accesible a toda la población. Pero también la accesibilidad de una persona que mismo sin tener el conocimiento de genética o mismo de no ser un profesional de salud, puede leer, entender, saber más de sí mismo, y esa es una parte también de la parte de accesibilidad. Y por último también, cuando hablamos de eso, es llevar los testes a personas que se quedan más lejos. Por ejemplo, el test puede ser comprado por la internet, recibe en su casa, en todo Brasil, Uruguay, Argentina. Entonces mismo las personas que no se quedan en los grandes centros pueden comprar el test, y eso se queda un poco más accesible también. ¿Cómo fue la recepción en Brasil? ¿Qué es en general lo que lleva a la gente a hacerse estas pruebas? Sí, en Brasil la recepción está muy buena, y la verdad es que una parte, son dos cosas más importantes que llevan a una persona a hacer un test como ese. A la primera es la curiosidad.
Entonces, la curiosidad sobre su pasado, sobre su origen, curiosidad sobre su cuerpo. Y una segunda es un punto más de cuidado con la salud. Entonces, sabemos que la medicina está se quedando cada vez más evoluida y por eso las personas se quieren cuidar más de su salud y después también de la pandemia, de COVID, el tema de salud se quedó más fuerte entre las personas. Entonces, creo que los dos principales motivos, ganas de hacer un teste, es la parte de curiosidad y también de salud. Ahora vamos a profundizar en cada uno de los aspectos que se puede, de los que se puede obtener información, pero una primera aproximación, a ver, ¿cuánta información pueden recabar a partir de una prueba de este tipo? Que yo decía, bueno, muy fácil de hacerse, ¿verdad? Con un hisopo simplemente. ¿De qué estamos hablando para tener una idea en magnitud de lo que tiene que ver con genética? Sí, la verdad es que cuando hablamos de un test genético, mucha gente piensa que tiene que colectar sangre y ir a un laboratorio, pero no, el ADN es prácticamente el mismo en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, si es una célula de la boca colectada por un hisopo o si es la célula de sangre, la secuencia de ADN es prácticamente el misma y no hay diferencia en eso. Y por eso que para hacer más sencillo, más fácil, la persona puede colectar con hisopo en su casa. Uh, pero cuando vamos a analizar el ADN, es importante decir que el ADN tiene como 3 billones de puntos, Ujú. de letras, ¿sí? Y nosotros analizamos millares de puntos. Entonces, como 500 a 600 mil puntos, no los 3 billones. Pero estás bien, porque 99.9% del ADN es lo mismo entre todos nosotros. Entonces, estamos mirando cuando hacemos nuestro análisis la parte que es más distinta, más diferente entre dos personas, que son los polimorfismos, los SNPs, que se llaman. Y esas son la parte que puede ser la parte más importante para distinguir, para separar dos personas y están muy asociadas a condiciones de salud, de bienestar en general, de Ujú. diferencia de las personas. ¿Y cómo hacen el trabajo ustedes una vez que tienen la muestra? ¿Qué tipo de procesamiento de información hacen? Sí, entonces, bueno, una persona que hace la colecta de muestra en Uruguay, la muestra va a regresar en nuestra oficina en Montevideo, de ahí va a venir a Brasil. Y acá en Brasil hacemos algunas etapas en el laboratorio. La primera es la extracción del ADN. Entonces, en la célula hay muchos materiales y queremos el ADN, no, por ejemplo, los carbohidratos, lipídios, y ARN, no, queremos el ADN. Y por eso hay esa primera etapa, después con el ADN vamos a hacer una reacción para aumentar la cantidad de ADN en el tubo. Y después sí, la parte de análisis, que es la llamada de SNP array. Entonces vamos a poner el ADN de cada persona en un chip, que es un chip específico que dependiendo de la color de las partes del chip, va a tener una lectura y ahí vamos a ver el ADN de las personas. Entonces es algo complejo que estoy intentando explicar acá, pero ese es un poco de la metodología. Vayamos a alguno de los aspectos. Yo decía, bueno, se puede obtener información de lo que tiene que ver con ancestralidad, con salud y con bienestar. Si vamos a la ancestralidad que usted señalaba, bueno, es a veces lo que más intriga le genera a la gente, ¿no? Esa curiosidad de saber, bueno, algo sobre sus antepasados. Uno de los puntos es la centralidad y, o sea, eso de descubrir el linaje de alguna forma. Y un test de genera marca porcentajes que uno tiene de descendencia, por ejemplo, europea, de descendencia africana. Es así, ¿no? Sí, sí. Entonces, la parte de ancestralidad se divide en 3 partes. Una parte que se queda sobre la ancestralidad global, que llamamos que
va a estimar la porcentaje de ADN de cada lugar del mundo. Bueno, nosotros en Latinoamérica somos una población muy mezclada y mucho más mezclada que pensamos, la verdad. Y podemos saber no solamente la parte continental, entonces cuánto que es europeo, cuántos que son de indígenas de los pueblos originales, cuántos de africano, pero también más específicamente cuánto, por ejemplo, es ibérico, cuánto italiano, cuánto es de una población del este de África, de, de una población indígena específicamente también. Entonces, eso se queda un resultado muy interesante, que es un mapa con los lugares que su ADN tiene una ancestralidad y junto las porcentajes. Entonces, es muy interesante. Las personas se descubren muchas cosas con el test. Hay una segunda parte que es el linaje materno o paterno, y de ahí vamos desde de la primera mujer que llamamos en la ciencia de Eva mitocondrial, que dio origen a todos los humanos que son vivos hoy, ¿sí? Ella probablemente vivió en África entre 100 y 200 mil años atrás, y desde ella que si vamos, por ejemplo, ver la madre de la madre de la madre de su madre, entonces hasta la primera mujer fue esa mujer. Entonces, sabemos, podemos ver el camino desde esa mujer hasta ustedes. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente en nuestro continente que tiene la parte del linaje materno indígena, y es posible saber, por ejemplo, después de tantos mil años salió de África y fue para Asia y después para América, y esa historia es posible conocer. Eso es muy interesante. O sea, ¿eso se puede hacer con el mismo test? O sea, El mismo test, ese sí. recorrido se Entonces, puede seguir entonces. perfecto. Entonces, con un hisopo podemos saber todo eso y mucho más. Después estaba lo del Y linaje paterno, ¿no? sí, el linaje paterno, eso es, nosotros analizamos la cromosoma Y, que es una cromosoma que solo está presente en hombres biológicos, entonces personas que tienen el cromosoma Y, y por eso no todo el mundo puede ver si una mujer biológica quiere saber sobre su linaje paterno, un hermano o su padre puede hacer el test. Pero el muy similar, vamos a ver el padre del padre del padre de su padre hasta el primer hombre que dio origen a todos nosotros, que también vivió en África entre 150 300 mil años atrás. Entonces, eso también es muy interesante. Y por último, la última parte de la parte de ancestralidad tiene la búsqueda de parientes, que es una herramienta muy interesante que para quien quieres conocer más, por ejemplo, encontrar parientes, encontrar más de su familia, la herramienta va a comparar el ADN entre toda nuestra base de datos y para encontrar parientes lejos o mismo parientes más cerca. Nosotros ya reunimos más de una vez padre y hijos, personas adoptadas, conociendo su familia. Ujú. Entonces, eso también es una herramienta muy interesante. Hay quien puede preguntarse, a ver, ¿cómo se llega a saber eso a través de la genética, ¿no? La nacionalidad de los antepasados. Me refiero a lo que hablábamos sobre todo al principio, ¿no? Sí. ¿Cómo se Eh, logra eso? Sí, entonces ese es un cálculo matemático, es hecho un análisis de bioinformática y después un cálculo estadístico complejo, pero para explicar un poco, tenemos una base de datos de artículos de publicaciones científicas con casi 10.000 personas de lugares de todo el mundo, y vamos a comparar su ADN con el ADN de esas poblaciones. Sabemos que por millares de años que las poblaciones se quedaron separadas, algunos marcadores genéticos son más comunes, más frecuentes, y algunas poblaciones que tienen otras. Entonces, por ejemplo,
yo tengo 2% de ADN indígena y yo sé porque una parte de mi ADN, el cromosoma 16, tiene una parte que tiene muchos marcadores que son comunes en indígenas, pero no en otros lugares. Ujú. Es así que hacemos el análisis. Bien. Sí, usted ha destacado que es importante realizar un mapeo de la genética latinoamericana, ¿no? Sí. ¿Qué particularidades tiene en ese sentido? Sí, bueno, nosotros, claro, somos una mezcla. Hay mucho ADN del sur de Europa, pero también de indígenas y de africanos. Y la verdad es que mismo cuando hablamos del ADN del sur de Europa, como de Iberia, de Italia, hay mucho ADN ya mezclado en esas poblaciones que son del norte de África. Entonces, la región de Magreb, Marruecos, de toda la región que hoy es el Magreb. Y entonces nosotros somos una mezcla en ese sentido. Y es interesante también porque no hay muchos datos de poblaciones latinas en la ciencia. Y por eso es importante nosotros tenemos la secuenciación de ADN de acá y conocer mejor los pueblos que viven hoy, nuestra población actual, pero también saber el pasado gracias al ADN, entonces de los pueblos originales que no están más hoy, eso y es posible saber con el ADN de la población actual. Ujú. Pero ¿qué avances permitiría para la ciencia, digamos, tener esa información de la población del continente? Sí, entonces hay mucha. Primero, claro, como yo dije sobre la historia, Ujú. hay muchas poblaciones que no están más en la calidad de población indígenas y, y estudiando el ADN de la población actual, se puede saber cómo era el ADN y la historia de esas poblaciones. Pero hay un punto muy importante que es la parte de salud. Nosotros sabemos, hay muchos estudios genéticos con poblaciones europeas, principalmente del norte de Europa, eh, asociando las enfermedades al ADN, al ADN y también desarrollando riesgos, análisis de riesgos genéticos para enfermedades. Pero nosotros sabemos que poblaciones distintas pueden tener asociaciones distintas. Entonces, un marcador genético de enfermedad en Europa puede no ser lo mismo acá en nuestra población. Entonces, solamente cuando tuviéramos un banco, una base de datos más grande y también estudios con asociaciones con enfermedades, es que la medicina de precisión, la medicina personalizada, va a poder ser más utilizada acá en nuestro continente. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Ricardo Di Lázaro, CEO de Genera, esta empresa que está dedicada a los test de genética que nos pueden aportar información sobre salud, bienestar y ancestralidad. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo a la empresa Genera, que realiza test de genética que brindan información sobre la salud, el bienestar y la ancestralidad. Uno mismo en su casa se pasa un hisopo por la boca y los resultados pueden revelar desde la propensión a enfermedades, a qué tipo de dieta a uno le sirve más y hasta saber de qué nacionalidad eran los antepasados de cada quien. Bueno, de eso estamos conversando con justamente el fundador y CEO de la compañía, Ricardo Di Lázaro. Ricardo, profundizábamos recién en los aspectos de la ancestralidad y la importancia de tener esa información y qué le aporta a uno, ¿verdad? Y también la importancia de tener, del avance que significa también para la ciencia, a veces tener esa información mapeada genéticamente de Latinoamérica. Pero vayamos ahora a lo que le aporta a uno si se hace el test por el lado de la salud. ¿Los riesgos a cuántas enfermedades pueden descubrirse a través de un test como este? Entonces, sobre los riesgos de enfermedades, nosotros dividimos el test en dos tipos. Una parte de enfermedades genéticas, que tienen como 20 enfermedades. En ese caso, es un análisis que es un análisis primaria que
tiene que hacer, y si tiene una mutación detectada, es importante hacer una confirmación con otra metodología. Y para eso es como 20 enfermedades que son menos comunes, son más raras, más incomunes, perdón, y a partir de ahí puede saber su riesgo o mismo si puede pasarlo a un descendiente, a un hijo o hija. Y hay una parte con 11 análisis de enfermedades que son más comunes. Entonces, enfermedades como diabetes tipo 2 o la enfermedad de Alzheimer. Y para eso vamos a analizar muchos puntos de ADN y hacer una escala de riesgo. Entonces, no es algo que, bueno, tú tienes la mutación y puede tener la enfermedad. No, es un análisis de tú tienes un riesgo más aumentado o disminuido de tener la enfermedad. Ahí está, ponen énfasis en la propensión. Yo le iba a preguntar de eso, ¿no? Porque a una persona le puede dar miedo descubrir que tiene, por ejemplo, propensión a determinado tipo de cáncer, ¿no? Y eso ustedes lo manejan ahí, veía en la web. Siempre hacen la advertencia, además del tipo de información que arroja el test. Que quiera decir que tenga propensión a, no quiere decir necesariamente que vaya a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Claro, la verdad es que, bueno, hay mucha gente que no quiere saber sobre la parte de enfermedades y puede comprar la parte del test de ancestralidad, de bienestar, pero no de enfermedades. Pero es importante decir que, bueno, casi todas las enfermedades tienen un componente genético que puede ser mayor o menor, pero lo que estamos analizando acá es una parte del componente genético. En general, la mayoría del componente de cada enfermedad es ambiental. Entonces, por ejemplo, diabetes o mismo el cáncer de mama, hay factores ambientales que son grandes, mayores que los factores genéticos. Y estamos analizando una parte específica y no esas mutaciones que son más, que causan más la enfermedad, como el caso de Angelina Jolie, la actriz de los Estados Unidos que descubrió sus resultados. Es un poco distinto. En cáncer de mama, por ejemplo, analizamos factores genéticos que explican cómo un poco más de 5% de todos los factores de una enfermedad, y los factores ambientales para cáncer de mama es como 70%. Entonces, cuando la persona hace el test es importante saber que no es una cosa que es determinista, ¿sí? Tiene solo una predisposición más aumentada o no. Sí, ustedes a veces aconsejan que lo puede ver con un médico. A veces un médico le puede aportar más información, ¿no? Una vez que uno tiene el resultado, bueno, puede sentirse abrumado por toda esa información. Conviene consultar a un especialista para poder interpretar esa información, ¿no? Claro, claro. Sí, los testes son vendidos, claro, directos a los consumidores, y nosotros tenemos un cuidado muy grande para pasar la información de la mejor manera que nosotros podemos pasar, pero es importante un profesional de salud para ayudar a comprender los testes. Claro que la ciencia genómica es una ciencia más nueva, y hay mucha gente que aún no conoce muy bien lo que son los testes, cómo son calculados. Entonces, es importante mismo para los profesionales de salud empezar a estudiar y conocer mejor la parte de genética. La información en todo caso a uno le puede servir para que uno se prepare y para que busque tratamientos o bueno, o estilos de vida acorde para minimizar esos riesgos, entre otras cosas, ¿no? De ahí la importancia de tener esta información y saber qué hacer con ella, ¿no? Sí, el cambio de estilo de vida puede eh, eh, cambiar mucho los riesgos. Entonces, por ejemplo, para diabetes tipo 2, hacer ejercicios, una alimentación más saludable, con menos azúcar, con más alimentos integrales bueno, puede cambiar mucho los riesgos de enfermedad en general.
Entonces, eso es un punto muy interesante y conocer sus predisposiciones puede te ayudar a tener más ganas de cambiar su estilo de vida. Eso es un Ujú. punto importante. Vamos a la tercera área que aparece y que permite conocer un test genético, que es lo que ustedes llaman el bienestar, ¿no? Ahí entra Sí. lo que es la parte más de cuidados más estéticos, tal vez la piel, el envejecimiento, pero también hay uno de los puntos que tratan dentro de ese tópico es nutricional. Toda información valiosa para la gente. ¿Podemos explicar un poquito de en qué va cada uno de estos aspectos dentro de bienestar? Sí, genial. Entonces, la parte de bienestar se divide en 5 partes. Una parte de nutrición, que, bueno, en esa parte de bienestar no vamos a ver riesgos en enfermedades, pero, por ejemplo, predisposiciones a condiciones de salud. Eh, la parte de nutrición, por ejemplo, hay el análisis de riesgo para saber si tiene una deficiencia o un riesgo más aumentado de deficiencia de alguna vitamina, por ejemplo, vitamina D, y otras análisis como hierro y muchas cosas. Eh, hay una otra análisis que es la parte de fitness, que vamos a mirar una parte más de exporte, ejercicios, desde de sus predisposiciones sobre si puede ser un deportista mejor de fuerza, explosión o de resistencia, hasta, por ejemplo, la lesión de musculares, lesión de articulares, entonces también una parte de cuidar con lesiones. Hay el skin, que es asociado al cuidado de la piel, que sí es más estético un poco, Ujú. como los riesgos de arrugas, envejecimiento, fotoenvejecimiento. El aging, que es sobre el cuidado con el envejecimiento específicamente, y condiciones que son muy comunes para envejecimiento. Y por último, el Genera You, que es mucho de alto conocimiento, algunas cosas más raras, hasta y como que cómo tú puedes eh, er- trabajar mejor con el estrés o no, si tiene una predisposición a alcoholismo, entonces son cosas que son más comportamentales, ¿sí? Y esa es la parte de bienestar. Entonces son, la verdad, decenas de análisis divididas en 5 partes. Estaba mirando, bueno, repasando a ver eso, entonces, NutriFit, Skin, Aging y You. Eh, hay un aspecto que señala, bueno, para que tengan idea los oyentes, ¿no? Cómo se presentan los estudios. Dentro de si uno entra en bienestar y dentro de ahí FIT, le dice, por ejemplo, usted muestra un genotipo que está relacionado con una alta resistencia física. Los individuos con este genotipo en general tienen un mejor desempeño en actividades como el entrenamiento funcional y CrossFit. Por otra parte, los individuos con genotipos asociados a una menor resistencia se benefician de actividades como la de entrenamiento con pesas. Para un entrenamiento personalizado, busca un profesional del área de educación física. Digo para que vean el nivel entonces de información que se puede tener, ¿verdad? Para tener un ejemplo concreto. Bueno, tengo muchísimas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se pueden hacer? Usted decía, bueno, hace meses que desembarcaron acá en Uruguay, pero ¿cómo se puede hacer alguien el estudio acá en Montevideo? ¿A través de la misma web? Sí, sí, bueno, entonces en la web genera.com.i si puede comprar el test, recibe en su casa, la muestra debe ser regresada en nuestra oficina y de ahí en poco más en cerca de 30 días ya recibe los resultados. Los, 30 días los demoran resultados, normalmente. sí, hasta 35, pero normalmente se queda pronto más temprano. Y como Y tú el hisopo se deseaste, puede, el hisopo dijo se puede comprar uno va y lo compra. O sea, una vez que hace el trámite por la web, después va y lo compra. Directamente a la farmacia no, puede. ¿O no, cómo no, es? no. La verdad es que cuando compra el test en la página web, va a Ah, recibir una cajita, una bien. caja que tiene todos los materiales, instrucciones. Voy a mostrar acá en la cámara, pero si quien está escuchando puede ver en la web, en la página web. Entonces es una caja con todas las informaciones de cómo hacer el test y los materiales y
con los hisopos incluidos. Ahí le llega el pack entonces, digamos, completo para tener entonces, y ahí todas las indicaciones bien claras de cómo es el procedimiento, ¿no? Sí, el procedimiento es muy sencillo. Sí. La colección de muestra es simple, solamente hacer la colección en la parte de dentro de la boca y hace un registro en la página web de su cuenta y listo, ya está pronto. Después, en lo que refiere a precios, ¿de qué valores estamos hablando aproximadamente? Porque usted señalaba al principio accesibles y mencionaba un montón de Sí, aspectos, pero vayamos al tema precios. ¿En qué rango más o menos andan estos test? sí, bueno, los testes más, que es el básico, que tiene solo la parte de ancestralidad, los precios están a partir de $79 y el completo, que tiene todo que nosotros hablamos acá, está a $149. Entonces los precios van de 79 hasta 149. Siempre hay, algunas veces tenemos cupones de descuentos. Tenemos hoy, por ejemplo, un cupón y que el precio se queda más bajo. Bien. Otra pregunta, ¿qué pasa con esa información que ustedes recolectan? ¿Qué hacen con esa información genética de uno? Sí, bueno, nosotros sabemos la importancia de la información genética, entonces la información se queda muy segura en una base de datos que es criptografada, entonces el acceso no es simple de tener y hacemos un cuidado con una consultoría especializada de seguridad de datos. Lo que podemos hacer es un análisis que es pseudo anonimizada, entonces no es identificada, pero con la base toda para desarrollar más nuevos análisis. Entonces, siempre que vamos a hacer una mejoría en el análisis de ancestralidad, por ejemplo, o de la parte de salud, nosotros utilizamos la base de datos para mejorar los servicios. Bien. O sea, se utiliza con fines científicos sin identificar, digamos, pero uno queda resguardado. La información genética de cada uno queda resguardado. Después se pueden utilizar más con otro tipo de fines y para seguir, entiendo yo, mejorando el algoritmo, entre otras cosas, ¿no? Sí, 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 para mejorar el algoritmo. Entonces, no sabemos, por ejemplo, esta muestra es de Romina y de ahí vamos a ver su riesgo y no, vamos a analizar todo la base de datos para a partir de ahí hacer subgrupos y mejorar los algoritmos. Ricardo Di Lázaro, CEO de Genera, esta empresa entonces brasileña que está desembarcando aquí en Uruguay ya desde hace unos meses y que realiza estos test de genética que aportan información sobre salud, bienestar y ancestralidad. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a vos, Romina. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Un saludo.